tumores del tracto gastrointestinal. Generalmente tiene una distribución bastante equilibrada entre el duodeno, el yeyuno y el ilion. Se da con un poquito más de incidencia en los hombres en edad promedio de 65 años. El diagnóstico generalmente es incidental en caso de ser benigno, como lo vimos en las lesiones gástricas, y el 70% son asintomáticos de los benignos. O sea, diagnóstico muy difícil de hacer, que generalmente se hacen por hallazgo endoscópico. Los malignos son 60% son sintomáticos y 50% presentan metástasis al diagnóstico. Son tumores malos, si es que del intestino delgado, si es que son malignos, que con diagnóstico bien tardío, con metástasis, bien sintomáticos, que probablemente lleguen a la urgencia por alguna complicación. Y las metástasis del intestino delgado son más frecuentes que vengan de otros órganos que sean propias de los tumores del intestino delgado. ¿Ya? Hay distintas clasificaciones que se pueden clasificar de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a los síntomas que están produciendo. Esta es una clasificación de la OMS que sigue estando vigente, que es de acuerdo a la estirpe de la célula, en donde se dividen los tumores epiteliales, los tumores mesenquimales, los linfomas y los tumores secundarios, que son debidos a tumores de otro lado que hacen metástasis en el intestino delgado. Los tumores epiteliales, que son la gran mayoría, se dividen en lesiones premalignas, que son los adenomas, la displasia neoplásica de bajo grado y la de alto grado, que finalmente van a llegar a un carcinoma, que lo mismo pasa en el estómago, y este carcinoma se subdivide en distintas categorías de acuerdo a su estirpe. Los amartomas se dividen en pólipos juveniles y un síndrome que se llama Peutz-Jeghers, y las neoplasias neuroendocrinas también se subdividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Están los gastrinomas, los neuroendocrinos, y entre medios también están los tumores mesenquimales, que abarca los GIST, los Kaposi, los lipomas, los miomas. Y los linfomas están aparte, ¿ya? Los factores predisponentes de por qué se produce un tumor de intestino delgado tienen que ver con la raza, la edad, la poliposis adenomatosa familiar, que son pacientes que presentan múltiples pólipos, más de 100 pólipos en la endoscopía o la colonoscopía, que finalmente presentan alguna lesión que es cancerígena producto de alguno de estos múltiples pólipos. El síndrome de Lynch y el síndrome de Peutz-Jeghers, que son síndromes que se gatillan a temprana edad y que tienen que hacerse seguimiento con endoscopía. La enfermedad de Crohn, que tiene mayor tasa de adenocarcinoma de colon o de intestino delgado, y la enfermedad celíaca, que predispone a linfoma. ¿Cuáles son los síntomas de los tumores? Bueno, estos síntomas, como vimos, generalmente son asintomáticos porque son tumores benignos chicos, en donde se hacen hallazgos incidentales. Si es que los pacientes están complicados por alguno de los tumores, los síntomas son propios de esa complicación, que pueden ser que esté perforado, por lo cual se presenta con sepsis, con fiebre, por producto del contenido intestinal en el peritoneo. Se pueden presentar como obstrucciones intestinales, producto de que el tumor no deja que pase adecuadamente el bolo alimenticio, con pérdida de peso, pueden sangrar. Dependiendo de la ubicación del tumor, también puede dar los síntomas. Cuando los tumores invaden la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater, se llaman los tumores periampulares. Los tumores periampulares es un tipo de tumores que se pueden presentar como tumores de la cabeza del pan, tumores de la ampolla propiamente tal, o de la segunda porción del todos los periampulares generalmente se presentan con ictericia, porque es fácilmente obstructible la vía biliar cuando hay un tumor en esa ubicación. El síntoma más prevalente es el dolor abdominal, y es un dolor abdominal que va directamente en relación a la ubicación del tumor y del tamaño del tumor, por lo cual nuevamente la clínica es bastante difusa y difícil de hacer los diagnósticos, sobre todo los tumores benignos o tumores muy pequeños. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos?
Bueno, es un diagnóstico difícil, generalmente tardío, en donde la endoscopía convencional no es útil porque la endoscopía convencional llega solamente hasta D2, hasta la segunda porción del duodeno. Y por lo cual, si es que se suma una colonoscopía que abarca generalmente hasta los 10 centímetros distales del ilion, hay una porción importante del intestino que no se logra evaluar, que son desde la segunda porción del duodeno hasta casi el final del ilion. Por lo cual, la endoscopía ni la colonoscopía son útiles y existen otros métodos que no se ocupan generalmente en la práctica clínica, pero que están disponibles en caso de que se sospeche algún tumor. Uno de ellos es la cápsula endoscópica, en donde se toma una cápsula, la cápsula va grabando, va sacando fotos de las lesiones y finalmente se expulsa mediante la deposición de esa cápsula. Obviamente esto está contraindicado en una obstrucción intestinal, cosa que la cápsula vaya a quedar acá en mitad del tracto gastrointestinal, y no toma biopsia, por lo cual no sirve para hacer un diagnóstico histopatológico de las posibles lesiones. La enteroscopía con doble balón es un tipo de endoscopía un poco más sofisticada, en donde existen dos balones, por lo cual permite ir avanzando más allá de la segunda porción del duodeno, y esta, al ser una endoscopía, permite tomar acciones terapéuticas como biopsia, escleroterapia, en algunos casos resecciones. Es un procedimiento que está poco disponible. La enteroclisis por TAC es el uso de medio contraste, en donde se toma un escáner en donde el contraste esté en la fase del intestino delgado, y con esto se reversan las paredes, se ve todo el lumen y alguna alteración que tenga en la anatomía del intestino delgado. Y esta enteroclisis puede ser por escáner, por radiografía o por resonancia. La importancia de esto es que al hacer un escáner junto con el contraste endoluminal, se ven también todas las lesiones alrededor que pudiesen presentarse en otros órganos, como metástasis, ganglios alrededor de las lesiones, y se sirve un poquito para hacer el enfrentamiento ante pacientes que irían eventualmente a cirugía. El escáner y la resonancia son los más accesibles que generalmente ocupamos, no es operador dependiente, a diferencia de la endoscopía y de la endosonografía, y generalmente con esto nos basta para decidir conducta debido al déficit que existen de los otros métodos diagnósticos. Y la endoscopía, que ya la han visto anteriormente, es para ver los tumores a qué parte de la pared del órgano está afectando, y si que tiene y poder estratificarlo de una forma más correcta en cuanto a la invasión. Nuevamente, los tumores benignos, está el GIST, que afecta al 30-40%, el adenoma, que en caso de que se presente en la ampolla se llama adenoma ampular, el lipoma, el hemangioma, el lemioma, el linfangioma, el neurofibroma, hiperplasia nodular linfoide y los pólipos propios del intestino delgado. En cuanto a los malignos, el adenocarcinoma nuevamente se lleva el top 1, tumores neuroendocrinos, el 30%, que generalmente se ven a nivel del estómago, y el segundo caso más frecuente son a nivel del intestino delgado, y estos son 20 a 30%. Los linfomas intestinales, que se ven sobre todo a nivel extra del tubo digestivo, y cuando se presentan son a nivel del estómago, en el intestino delgado se presentan solamente en el 15%. Los GIST, que se presentan sobre todo a nivel del estómago, cuando se presentan a nivel del intestino delgado son poco frecuentes y son más malignos, y los sarcomas. ¿No? Vamos a ir viendo lo más importante. En cuanto a las lesiones benignas del intestino delgado, son 70% de tumores benignos del intestino delgado se asocia con tumores de origen extraintestinal, o sea, alguna lesión fuera del intestino que esté comprometiendo el duodeno y ayuno ilion de forma secundaria. Los tumores benignos son más frecuentes en el duodeno y ayuno, y los tumores malignos son más frecuentes en el ilion, y generalmente son hallazgos incidentales. El adenoma de intestino delgado es el tumor benigno más frecuente.
son lesiones displásicas, benignas, localizadas en el duodeno, están relacionadas con la poliposis familiar adenomatosa, igual que en el estómago, y son muy sintomáticos cuando invaden a nivel ampular, porque se presentan como tienen comportamiento similar a los tumores periampulares. Y de acuerdo a la histopatología, nuevamente se dividen en tubulares, vellosos o túbulos vellosos, donde los vellosos son los más malignos, ¿ya? Y los menos frecuentes. El tratamiento es la resección, y si mide menos de 2 centímetros, se pueden hacer resecciones endoscópicas, que se presenta en la primera porción del duodeno. El hemangioma es un tumor benigno, también poco frecuente, que es una causa importante de sangrado. El hemangioma puede presentarse a nivel gástrico, a nivel esofágico, a nivel de intestino delgado o de colon, donde son lesiones que frecuentemente sangran, por lo cual el diagnóstico se hace en relación a un sangrado, donde se pide una endoscopía o una colonoscopía. Cuando son de intestino delgado cuesta un poco hacer el diagnóstico si es que se presentan fuera de la primera porción del duodeno, porque la endoscopía no llega y se necesita algún otro tipo de método diagnóstico que lo vimos anteriormente. En caso de que sean sintomáticos, que se presentan más que nada con sangrado, se deben operar a estos pacientes o mediante electrocoagulación con endoscopía. Si es que se presenta más allá de la segunda porción, tiene indicación de endoscopía con doble balón. Si se presenta más allá de la segunda porción del duodeno. Los lipomas de intestino delgado son lesiones poco frecuentes, bien benignas, que se generan a partir del tejido graso de la submucosa. Se generan generalmente en el ilion 50% y después el duodeno y el 25% cada uno, y se resecan solamente en caso de síntomas o cuando son muy grandes, que van directamente en relación a los síntomas, que son 2 centímetros. Los GIST, nuevamente el GIST, que es importante. El GIST, como bien dijimos, se originan de las células intersticiales de Cajal por mutación de c-KIT, que es una proteína. Son los tumores mesenquimales más frecuentes del tubo digestivo, pero no los más frecuentes del intestino delgado ni los más frecuentes del estómago. Pueden encontrarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal, tienen compromiso extraluminal, como se ve en la fotografía, donde la mucosa, en este caso la mucosa gástrica, está hacia esta parte de la fotografía y invade las paredes más profundas del tumor, por lo cual una endoscopía no siempre va a aclarar el tema del diagnóstico, porque muchas veces la mucosa tiene integridad. 20% de los GIST son de intestino delgado y son más agresivos, como vimos en la tabla recién de la clase anterior, en donde dijimos que la mayoría de los GIST son gástricos y cuando son extragástricos tienen un comportamiento más agresivo. La clínica, bien difusa nuevamente, pueden ser totalmente asintomáticos, encontrarse frente a un hallazgo por alguna otra imagen, pueden presentarse con dolor abdominal, hemorragia en algunos casos, síndrome pilórico, etc. En caso de que el GIST se presente en el intestino delgado, se diagnostican en enfermedad avanzada porque son más malignos. Y como son más malignos, los del intestino delgado casi siempre van a resección intestinal, para lograr el ER0. Salvo que sean menos de 2 centímetros, tengan poca mitosis por campo y tengan un comportamiento más benigno. ¿Dudas con GIST? Entonces vimos los GIST gástricos y ahora estamos viendo los GIST a nivel del intestino delgado, que son menos frecuentes. ¿Dudas? Ese es uno de los tumores malignos con harto potencial de malignicidad, en donde son tumores bien agresivos, poco frecuentes. Son 50 veces menos frecuentes que el adenocarcinoma de colon.
son diagnósticos muy rara vez. 50% se presenta con metástasis o carcinomatosis al diagnóstico por su alto potencial de malignicidad. El 40% de los adenocarcinomas del intestino delgado son periampulares, o sea, se presentan en la segunda porción del duodeno, que van a tener una clase especial de tumores periampulares, y esto es uno de los tipos, de los 4 tipos de los tumores periampulares, este es uno. Son pacientes de 50 a 70 años, están asociados a varias enfermedades, varios síndromes, dentro de ellos la úlcera péptica, la enfermedad de Crohn, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. La clínica es bien tardía, en donde se ven ya cuando afecta al duodeno, que el paciente se presenta con colangitis, ictericia, producto de la obstrucción de la vía biliar o sangrado en algunos casos. Cuando es de yeyuno o ilion, la clínica es menos florida que cuando se presenta a nivel de la ampolla, y en estos casos, pues del yeyuno o ilion se presenta como dolor, baja de peso, distensión abdominal, y se hacen los diagnósticos más tardíos. El tratamiento es la resección más linfadenectomía. A diferencia de los GIST, la linfadenectomía aquí sí tiene un rol. Entre más ganglios se resecan con los adenocarcinomas, independiente de su ubicación, tiene distinta sobrevida al paciente. El linfoma intestinal son lesiones poco frecuentes nuevamente. 25% se presentan de forma multicéntrica, o sea, más de un foco de linfoma, que es lo mismo que si tumores sincrónicos, asociados a enfermedad celíaca, inmunosupresión, trasplante. La gran mayoría, al igual que el linfoma gástrico, el linfoma no Hodgkin. El 25% de las perforaciones del intestino delgado son debidas a un linfoma intestinal, porque estos pacientes presentan úlceras en el sitio del linfoma. Hay distintas formas de clasificarlo. El linfoma de MALT y el linfoma de célula B nuevamente son los más típicos. Dime. Aquí se la parte de la mañana, porque lo vi pasando visita. Ya, yo le digo. Ya, pues vamos a la visita para ir a las 11 de Carmela. Disculpe, me imprimo un poquitito. Y la clínica del linfoma no presenta síntomas B, al igual que los linfomas gástricos, a diferencia de los otros linfomas que son más comunes. Pues los síntomas se deben más que nada a la ubicación y al tamaño del tumor. El tratamiento es variado entre cirugía, quimioterapia, muchas veces antibióticos, si es que son linfomas asociados a la inmunosupresión, por ejemplo. El carcinoide, que ya lo vimos en la clase anterior, que son 30 a 40% de los tumores de intestino delgado, se da más que nada en el intestino delgado, otro porcentaje en el apéndice y menos frecuente en el recto. Es un crecimiento lento, se origina de las células enterocromafines que se producen serotonina, o enterocromafines light que producen histamina. Los tipos de carcinoides pueden ser si es que son endocrinológicamente inertes, o si son activos, si es que producen hormona o no. Los más clásicos son los que producen hormona. Y si es que estos tumores tienen metástasis con compromiso hematógeno, es frecuente encontrar los síndromes carcinoides, que se presentan solamente en el 10% de los casos de los carcinoides, y que en el caso de la histamina se presentan con eritema cutáneo, cólicos abdominales y diarrea. El diagnóstico se puede hacer con el ácido 5-hidroxidolacetato en orina, la cromoguranina A en sangre y el PET dotatate, que es un tipo especial del PET, donde se hace resalte en las células que afectan los carcinoides. Son poco frecuentes, es difícil que se encuentren en la práctica clínica algún diagnóstico de este tipo. En cambio, el divertículo de Meckel, si bien no es un tumor propiamente tal,
lo quise poner acá porque muchas veces se cataloga como tal. El divertículo de Meckel es una lesión que se ve en el ilion distal, cerca de la válvula ileocecal, en donde muchas veces se confunde con un apéndice y en caso de presentarse complicaciones con una apendicitis. Por lo cual, en un porcentaje importante de pacientes que se ingresan con sospecha de apendicitis, finalmente es un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es conocido por los 5-2, que se presenta solamente en el 2% de la población, tiene 2 pulgadas de largo, que es más o menos como 4 centímetros, a 2 pies de la válvula ileocecal, hacia proximal, hacia el ilion, distal, 2 tipos de epitelio, que puede ser gástrico o pancreático, y más frecuente en pacientes menores de 2 años. Generalmente son asintomáticos y los pacientes nunca se enteran de que tuvieron o tienen un divertículo en Meckel. Cuando presentan síntomas es cuando el divertículo está complicado, que se puede presentar como una diverticulitis, una ulceración, una obstrucción intestinal, porque el divertículo invade hacia el lumen intestinal, o sangrado importante. Estas son fotografías del divertículo de Meckel, en donde, como ven, se parece mucho a un apéndice, y el tratamiento es la resección en caso de que se presenten síntomas. La imagen, escáner, enteroclisis por TAC, una resonancia puede ayudar, un tránsito de intestino delgado con vario, o inclusive en pacientes delgados, ecografía. El tratamiento de la observación versus la resección. Muchas veces, y es un tema que se discute harto, qué hacer en pacientes que ingresan a una apendicitis, en donde se debe realizar una apendicectomía, y como hallazgo se encuentra un divertículo en Meckel. Generalmente, si es que el divertículo en Meckel no está complicado en la cirugía, se decide observar ese divertículo porque no se va a juntar una cirugía sucia, contaminada o contaminada propiamente tal, que como es la apendicitis, con una cirugía limpia, contaminada, que sería la resección del Meckel. Muchas veces, para poder resecar el divertículo de Meckel, en caso de que lo requiera, se puede hacer una diverticulotomía, cortar directamente el divertículo, o en la mayoría de los casos los que requieren resección intestinal, donde se reseca el intestino y se vuelve a juntar mediante una osmosis. Eso sería tumor intestino delgado. ¿Alguna duda? ¿Chiquillo? Aquí estamos, doctor, pero parece que no hay dudas. Súper. Una consulta, ¿le llegó mi correo? Porque ya se lo envié, pero no sé si es que lo habré escrito bien. ¿Catalina Sotelo? Sí. ¿Sí? Me hubo un mail de Catalina Sotelo, pero todavía no te lo respondo. Te lo voy a responder en un ratito. Ya, sí, es que era para saber que estaba bien escrito nada más, pero no se preocupe. Muchas gracias. Sí, súper. Ya, entonces, ¿qué me interesa que les quede en esta clase? Que los tumores... perdón, esta es la tumor gástrico. Que los tumores de intestino delgado son poco frecuentes, que el diagnóstico depende más que nada de la ubicación y del tamaño. Cuando afectan las ampollas se denominan tumores periampulares. Existen distintos métodos de diagnóstico, que son todas las imágenes que vimos y que son diagnósticos difíciles de realizar, porque la endoscopía y la colonoscopía aporta mucho cuando son tumores más allá de la segunda porción del duodeno. Y nuevamente resaltar los GIST y los adenocarcinomas, que son los más importantes. ¿Ya? Todos los otros tumores son poco frecuentes, y el divertículo de Meckel algo aparte de los tumores intestinales, pero es bueno tocarlo en esta clase. Es importante que lo conozcan. Eso. ¿Hay alguna duda, no? ¿Aló, doctor? Te escucho, pero súper despacio. Muy despacio. Tenía una duda con respecto a la última parte donde si se operaba la apendicitis y se encontraba un
Háblame un poquito más fuerte, que no sé si es que tengo problemas con mi audio o es tu micrófono. Pero te escucho, que es sobre el diartículo de Meckel y la apendicitis. Sí, en caso de que fuera el divertículo de Meckel, en ese caso se saca. Cuando uno ingresa como sospecha de apendicitis y encuentra un diartículo de Meckel, Sí, eso mismo. Sí. ya, eso es algo frecuente que pase en relación a que el divertículo de Meckel es poco frecuente. La mayoría de las veces que uno ingresa con una sospecha de apendicitis termina siendo una apendicitis. Cuando llega a pasar eso, significa que el paciente está complicado, por algo se sospecha una apendicitis, que puede ser una perforación, está infectado, produce una obstrucción intestinal. Entonces, muchas veces cuando se ingresa y se encuentra el divertículo de Meckel, está complicado. Y que puede estar en relación a una apendicitis o no, porque son dos estructuras que están bien adyacentes. Inclusive muchas veces encontramos que están pegados, el apéndice por un lado y el divertículo de Meckel ambos unidos. En ese caso, si es que el divertículo de Meckel está complicado, se debe realizar la cirugía. Ah, ok. Gracias. Si es que está perforado, hay que tratar la perforación, independiente si es que sea en el estómago, en el intestino delgado o en el colon. Ya no se puede dejar un paciente perforado. Infectado tampoco. Muchas veces el divertículo de Meckel puede resolverse con antibióticos y tratarse de electivizar una cirugía. Los divertículos de Meckel, si es que se hace el diagnóstico antes de la cirugía y están complicados, se puede programar una cirugía. Ah, ok. Gracias, doctor. Súper. ¿Alguna otra duda?